presentaros a las tres mujeres que están aquí arriba para que sepáis quiénes son. Leonor Zúñiga, aquí a mi izquierda, es la directora de Exiliada, es socióloga, activista y máster en cine documental por la Universidad de Stanford. Fue productora ejecutiva del largometraje documental Sueños de Birrete en 2016 y directora de los cortometrajes Dogtown, Swiss of Life y Exiliada. Este último, que ahora se presenta en su gira española, le ha llevado por las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza y próximamente también estará en Santiago de Compostela. Además, fue seleccionado como semifinalista en los Student Academy Awards en 2018. A su izquierda está Clara Murrialday. Clara Murrialday, es un poco difícil. Es una feminista vasca muy vinculada con Nicaragua. Vivió allí en los 80 y fue parte de las primeras organizaciones feministas en Nicaragua. Luego vivió varios años en El Salvador, donde también contribuyó con el nacimiento de organizaciones feministas. Ha trabajado en el ámbito de la cooperación internacional, sobre todo en procesos de evaluación, formación y formulación de proyectos con enfoque de género. Y es parte también ahora de Feministas Euskadi por Nicaragua. Y ahí de lejos tenemos a Imara Martínez. Es una mujer exiliada, nicaragüense, es médica, es feminista y en 1985 operó en la contrarrevolución armada. En 2008 recibió el galardón Alianza para que las mujeres prosperen de Women Thrive Worldwide. Fue miembro del Comité Consultivo y asesor de las mujeres feministas, indígenas y afrodescendientes de la ONU en Nicaragua. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos. Yo soy Ana Vaquerizo, soy coordinadora del grupo local de Amnistía Internacional en Zaragoza y voy a moderar un poquito pues, las intervenciones de nuestras invitadas y también luego abrir el turno para que todas y todos podáis preguntar. Lo primero que tenemos que hacer es darle la palabra a Leonor para que nos explique un poco cómo se ha rodado este documental, cómo ha sido el contacto con Zoilamérica, cómo ha sido contar esa historia tan complicada y bueno, que remueve tantas conciencias. Bueno, gracias Ana, muchísimas gracias a todos ustedes por venir hoy y compartir la película. Estoy muy entusiasmada con estar presentando esta película en España. Es mi primera vez en España, es mi primera vez acá en Zaragoza, entonces estoy muy entusiasmada. ¿Se escucha bien? Sí. Okay, perfecto. Bueno, lo primero es la razón por la que hice esta peli, ¿no? Yo realmente tenía atorado en la garganta y en el corazón qué pasaba con las víctimas de abuso sexual cuando se atrevían a denunciar a un miembro de la familia. ¿Por qué vivimos ahora en un momento en que tal vez es menos tabú el hecho de que se le dice a las mujeres y a las personas que sufren abuso denunciar? Pero yo decía, bueno, pero cuando denuncias, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona la familia? ¿Cómo reacciona el Estado, la sociedad? Porque realmente yo tenía 10 amigas que me ponían frente mío y 7 me decían que sufría abuso. Y varias de ellas por parte de familiares. Y en los casos como menos extremos, se les pedía por favor no hagamos este gran conflicto, no atentemos a la unidad familiar, y estas familias continuaban teniendo una relación funcional con los abusadores. Y en los casos todavía más extremos tenemos pues el caso de Zoilamérica, que no es solo expulsada de su familia, sino también de su país. Pero entonces a mí me interesaba realmente explorar la familia como una estructura de opresión para la víctima de abuso sexual. Ese era como mi tema. Y bueno, y exploré muchas formas de hacer un documental sobre eso, y pues ninguna de las personas que eran las personas que me habían inspirado querían hablar porque no querían poner a su familia en el ojo público, y yo no puedo revelar una verdad que la víctima de abuso no quiere revelar. Entonces, leyendo el periódico veo la historia de Zoilamérica, pues que es una historia que todo el mundo en Nicaragua conoce desde que la hizo pública en 1998, y yo dije, bueno, esta historia refleja muchos elementos que yo quiero explorar, es como la familia autoritaria por excelencia, pero también como es una familia
son unas figuras públicas tan predominantes en el país, con tanta influencia, yo decía, bueno, también esto es un espejo que yo espero que muchas más familias se vean. Entonces, después de eso pasé meses pensando si tenía el valor de hacer esta película, porque sabía las consecuencias que podían haber, todo esto además pensándolo o calculándolo antes de la crisis humanitaria del año pasado, pero al final decidí hacerlo y le escribí a Sol América un correo, así comenzó. Le dije, mira, quiero hacer un documental, un corto documental que vaya a ser la tesis de mi universidad, y quiero contarte cuál es mi enfoque. Y cuando hablé con ella le conté que había sufrido abuso cuando era niña de parte de un vecino, y que este es un tema que era muy sensible para mí, muy cercano a mi corazón, y le hice 2 promesas que creo que a ella le dieron confianza en que yo iba a tener un enfoque más sensible. Uno, le dije que esto no era un film de odio contra sus padres, que este no era un film sobre el escándalo político ni sobre sus padres, este es un film sobre ella y cómo ella, como víctima de abuso sexual, como miembro de una familia, lidia con este tema, con esta cultura de silencio e impunidad en la que está rodeada. Y lo otro es que le dije que no le iba a preguntar nunca los detalles de cómo habían sido el abuso sexual, porque ella escribió un testimonio detallado, aterrador, que la gente puede leer en internet. Y a mí me parece como una revictimización que 20 años después de que ella hace la primera denuncia, los medios de comunicación le sigan preguntando cómo fue, cómo te hizo, o sea, me parece terrible. Yo lo que quería realmente era adentrarme al drama emocional de esto. Hoy estaba hablando de eso, de que el drama emocional de la injusticia, ¿no? Entonces comencé a hacerlo y pues ha sido un proceso fue súpermente difícil. Uno, porque lo hicimos en el total anonimato. Ustedes pueden ver hasta en el crédito que hay personas que decidieron no poner su nombre, hasta el que hace mezcla de sonido. Y yo le decía, pero mira, yo no creo que a usted pase, no, pero es que vivo en Nicaragua y no quiero estar asociado. Gente que además trabajó de gratis, o sea, que realmente sí creían, pero tenían en la peli, pero tenían miedo. Entonces, me acuerdo que, bueno, Soy la América tiene este nombre tan característico que, o sea, vos decís Soy la América en Nicaragua, todo el mundo sabe que Soy la América es Soy la América. Entonces, para que a mí no se me escapara jamás en ninguna conversación que yo tuviera con el equipo o con alguien, nos cambiamos los nombres y nos decíamos Ana. Entonces, y si nos texteábamos, nos decíamos Ana, y nuestras fotos de nuestro WhatsApp nos salían nuestras caras. Y trabajamos así por 2 años y medio, porque cuando estábamos en la parte de edición de unas escenas extras que agregamos, estalla la crisis humanitaria en Nicaragua el año pasado. Yo estoy en medio de esta que parece una zona de guerra, que la policía y los paramilitares ordenados por Rosario Murillo y Daniel Ortega están atacando a los ciudadanos, mataron más de 350 personas. Y yo estoy con esta película que yo siento que estoy como sosteniendo una bomba, ¿no? O sea, ¿qué hago con esta película? Hasta que decidí salir a Costa Rica y poderla editar ahí. Y bueno, ha sido un proceso largo, estoy extremadamente contenta de compartirla. Y bueno, me encantaría compartir esos detalles ya cuando hablemos con el público y eso, pero creo que eso es como podría ser una introducción. Tal vez la cosa que para mí, una de las cosas más importantes del club es realmente conectar cómo el abuso de poder, el abuso sexual en el hogar es una forma de abuso de poder, y cómo estas áreas privadas y públicas están conectadas, y cómo una persona que es capaz de violar a su hija no puede ser en ningún momento también un candidato democrático o que respeta los derechos humanos de las mujeres. Para mí ese es lo que trato de entender, es cómo esta familia es el origen, esta familia como concepto, no como esta familia en particular, es el origen de un montón de una cultura extremadamente autoritaria y dañina hacia las mujeres. Y también para mí es muy importante que este film tal vez, si algo que espero quede en la gente es tener una gran empatía por Soy la América, y con eso una gran empatía por las víctimas de abuso sexual, que realmente vean el impacto que tiene el negar la verdad, el perseguir a una persona y el culparla por haber sido víctima de abuso sexual. Muchas gracias.
Me interesa mucho en este punto, ¿no? Hablamos de la impunidad, hablamos de que al final a la víctima se le pide, no, cállate porque tú pones en peligro la estabilidad, tú pones en peligro la revolución, lo que sea, ¿no? Esto se extrapola a todos los ámbitos de la vida. Y en este punto, Imara, tú que has sido parte de la juventud de la revolución, ¿no? Viviste ese machismo, ¿no? Ese sistema patriarcal que había desde dentro. Y además incluso denunciaste y luchaste por los derechos de las mujeres dentro de esa revolución. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue en esos años esa lucha tan difícil. Buenas noches a todos, a todas, novias, compañeras. Me tocó a mí, en cierta forma, tener el privilegio digo porque fue una generación que participamos en un proceso revolucionario, pero un proceso revolucionario con mucha ilusión y que se creía que todo era tan así, pues, tan idealista, por decirlo así, pero que desde el momento en que se sienta con una dirección nacional y ordenada por 9 comandantes, todos hombres, nos damos cuenta de que está, ¿verdad?, bajo un mando meramente patriarcal, ¿ya? Es un poder androcéntrico, por decirlo así, y de ahí viene todo el verticalismo que tiene el patriarcado y una sociedad o un proyecto mismo, un gobierno revolucionario, pero trazado por la autoridad machista. Y en ese sentido, yo les comentaba a las compañeras que como parte de una juventud que me tocó ser protagonista en distintas cosas, tuve la oportunidad de ver cómo ese abuso y esa historia de Sudamérica, que en el ámbito de la juventud y del movimiento estudiantil se escuchaba y era un grito a voces porque se sabía, pero se te decía, hay cosas, compañeras, que no se deben de decir, aunque sean verdad, o si vos te atrevías, porque siempre lo hice, a decir lo que no me parece y con lo que no estoy de acuerdo, porque es un abuso de autoridad, y entonces te tenía que decir, compañerita, ubíquese o se está desviando, y si no, sos separada de ciertos estamentos de la organización o eras completamente señalada como una persona conflictiva. Y la verdad que hasta el día de hoy yo soy una persona irredenta, ¿ya? Que no me callo, que no tengo pelos en la lengua y que por eso estoy aquí en España, porque también seguí publicando ya posteriormente, en otro momento, ya en estos nuevos escenarios, sobre lo que estaba pasando, la injusticia, el deterioro, la coacción, el problema de la violación a tus derechos independientemente de todo, y en ese sentido la revolución fue marcada también por esa cultura patriarcal, y que, bueno, el ejemplo más emblemático es Sudamérica, en el sentido, pero que sí, detrás de eso vinieron mucho más. También les comentaba a las compañeras que yo tengo una amiga, Silvia Torres, feminista. Ella en su tesis doctoral escribe, porque ella es de los años 60, 70, donde se habla del reclutamiento vaginal. ¿Saben qué es eso? En el Frente Sandinista. Y solo les digo eso para que les quede un poco de ver cómo esta cultura dentro de estructuras políticas también instrumentalizan a la mujer como parte de su ganancia en el sentido político partidario. Pero bueno, ahí estuvo el reto de todas las mujeres, nosotras las feministas y las organizaciones que ahora están dando la batalla y la lucha por reivindicar realmente ese papel y ese protagonismo de justicia y de igualdad y de equidad y del lugar que la mujer debe tener en el sentido de respeto y de derecho. Clara, tú te fuiste en los 80 a vivir la revolución, ¿no? Desde aquí, desde el País Vasco, y bueno, enseguida, cuéntanos, parece que entraste en desacuerdo con la organización de mujeres que apoyaba la revolución, ¿no? Por ese funcionamiento, el papel que se otorgaba a las mujeres, y también colaboraste para hacer una alternativa de mujeres que defendieran sus derechos dentro de la revolución. Buenas noches a todas, a todos. Sí, yo viví los años 80 en Nicaragua, así que
también me siento en cierto modo privilegiada por haber vivido aquella experiencia. No la analizo ahora igual que la iba analizando mientras la iba viviendo. ¿Ya? Las miradas hacia atrás, a veces con las ideas y la conciencia de hoy, pues dan como resultado balances un poco distintos a los que una hizo mientras estaba viviendo aquella experiencia. Pero es cierto que yo era feminista antes de ir a Nicaragua y tenía la ilusión cuando fui de comprobar si era cierto que cuando se hacía una revolución socialista se abrían las puertas para la emancipación de las mujeres. Esto es lo que decía la teoría feminista que teníamos en aquellos momentos, y yo dije, bueno, voy a ver cómo es esto en Nicaragua, cómo es realmente el proceso de emancipación de las mujeres en una revolución. El desconcierto empezó pronto y el desengaño también, y yo recuerdo como primer momento de desengaño fuerte cuando en el año 81-82 lo que entonces era la Asamblea Nacional aprobó una ley de la patria potestad por la cual se obligaba a los padres a dar la pensión alimenticia para los hijos cuando se divorciaban o se separaban de las madres. Y la discusión de esa ley fue muy amplia, las mujeres estaban muy contentas de que finalmente se iba a obligar a los hombres a que fueran padres responsables, y la Asamblea había aprobado esa ley. Y sin embargo, Daniel Ortega, presidente de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, vetó la ley. Vetó la ley diciendo que los hombres nicaragüenses no estaban preparados para llevar a la práctica esta ley, esta obligación de responsabilidad paterna. Recuerdo que fue aquella una de mis primeras frustraciones porque, bueno, pensé, esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba, pero recuerdo también que muchas dijimos, bueno, quizás esto no es lo prioritario en estos momentos, la contra empezaba a actuar, la revolución estaba en peligro, y durante varios años muchas mujeres, muchas feministas también, dejamos en un segundo plano todas estas preocupaciones porque nos convencimos de que lo prioritario era defender la revolución. Y parece que no la defendimos muy bien. En el año 90 el Frente Sandinista pierde las elecciones y apenas un año después eclosionó en Nicaragua un movimiento feminista, un movimiento de mujeres autónomo, liberado de la obediencia al FSLN, y que por fin pudimos empezar a poner en la agenda las reivindicaciones de las mujeres, las reivindicaciones feministas. Sin embargo, el tema de la violencia sexual estaba tan normalizado, tan naturalizado en Nicaragua, que tuvo que llegar Soylamérica en el año 98 con su denuncia para realmente poner sobre la mesa la gravedad del problema de la violencia sexual y sobre todo de los abusos sexuales a niñas y niños por parte de hombres de la familia. El movimiento de mujeres de Nicaragua apoyó, y las feministas apoyaron de manera inmediata e incondicional a Soylamérica en su denuncia. La consigna que ahora es tan común de hermana, yo sí te creo, la pusieron en marcha las feministas en Nicaragua porque le creímos a Soylamérica en su denuncia, y creo que nunca agradeceremos suficientemente a Soylamérica su valentía de hacer esa denuncia, porque puso el tema sobre la mesa y nos removió incluso al movimiento de mujeres y a las feministas para empezar a denunciar lo que es una lacra
tremenda en la sociedad nicaragüense, que es la violencia sexual, los abusos a niñas, por parte de hombres. Hay que decirlo, hay que mencionar a los agresores, hay que mencionar a los violadores, y sin duda el primer agresor, por su importancia simbólica, política, es Daniel Ortega. Y atreverse contra él, atreverse a denunciarlo, realmente es de agradecer a Sudamérica. Sí, hay que decirlo, porque además, bueno, Amnistía Internacional acaba de publicar un informe sobre violencia sexual. En este caso es en España, digamos que nos centramos en la investigación en España, pero es un tema que nos afecta globalmente, que es un tema de todos los países, y que el 90%, según datos de este informe, que se apoyan en datos de la Unión Europea, el 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y el 97% de los agresores son hombres, ¿no? Entonces, es una cuestión de género, claramente, eso no se puede cuestionar en ninguno de los casos, y además los hombres que sufren violencia sexual lo hacen mayoritariamente a manos de otros hombres, ¿no? Entonces eso tiene que quedar meridianamente claro. Y Mara, Clara, no sé si os podéis contar un poquito, porque también las feministas teníais sobre la mesa en esa época otros temas como el aborto, ¿no? Que supusieron que la revolución no apoyara del todo los derechos de las mujeres, por ejemplo en este caso, ¿no? En el aborto, lo contrario a legalizarlo. Sí, solo quisiera rescatar un ejemplo de lo que fue también en la revolución. Ellos forman parte de un batallón de mujeres en Verónica Lacayo, que en la reserva éramos mujeres, y este batallón solo de mujeres, como todos los mandos nuestros, éramos nuestras, yo era la jefa de operaciones, pero sí nos traíamos un mando militar. ¿Y qué pasaba con el abuso? Entonces el mando militar tenía que hacer ejercicios, ¿verdad? Para cuando venía un aviso de agresión y esto, había que movilizar a los batallones de reserva y en este caso a las mujeres. Entonces se da un plan de aviso, a las 12 de la noche se comienza a movilizar a 200 mujeres, las jefas de compañía, las jefas de pelotones, todas a montarlas a los IFA, o sea, los camiones de guerra, y todas movilizadas, no saben para dónde vamos, no sabíamos. Y todas nos vamos y en el mando. Y nos vamos y ¿saben dónde nos llevan? Nos llevan a Poneloya. Quienes conocen Nicaragua, conocen la playa, Poneloya, a unas mansiones donde estaban los mandos militares, porque las mujeres iban a una fiesta donde los mandos militares. Entonces, las que no estábamos de acuerdo con eso, le estoy hablando en el 83, 1983, ¿vale? Y ahí no estábamos de acuerdo, nos fuimos. Hicimos un berrinche y salimos varias de ahí directo al comité regional, que tiene que ver también, como les digo, es una estructura patriarcal y humana, independientemente que hayan sido mujeres y que ahora también muchas están dentro de los movimientos feministas o tengan una actitud, también estaban dentro de ese poder. Y la secretaria política de esa región nos dijo, ustedes van a ser sancionadas porque tienen que obedecer el mando, es que nosotros no vamos a hacer orgía de unos comandantes, ¿vale? Y eso lo hicimos, lo desmontamos y quedó. Entonces fuimos sancionadas, 4 compañeras por haber hecho eso, pero logramos que el resto se los trajeran a todas las mujeres porque eso era un abuso increíble, ¿vale? Y entonces ese hecho te demuestra cómo hay un uso y un abuso del poder. Y ahora que podía ser por el caso de América, una chavala que estaba dentro del jefe y del político más grande de Nicaragua, y además de su familia y de todo lo que implicaba, porque la revolución era la madre, padre, hijo y hermano y todo. Entonces había que proteger eso y obedecer. Entonces eso, para que sepa, lo duro y lo dramático es cuando estás bajo un poder de ese tipo eminentemente patriarcal, machista, con todos los rasgos que tiene. Pero ya el movimiento, como lo decía Clara, el movimiento de mujeres ha venido cuestionándose, porque sí es cierto, muchas de AMLAE vienen de ahí. Muchas estuvieron en las estructuras de AMLAE, pero reivindicaron, porque AMLAE era una organización de las mujeres y que tuvo su participación en APRONAC contra la dictadura, pero que luego realmente obedecía estrictamente al poder político y machista. Y ese movimiento de mujeres que logró, como el movimiento femenino, el movimiento autónomo de mujeres, que luego, bueno, ha tenido su historia, no voy a entrar en eso, pero sí todo el movimiento de mujeres, hemos tenido una participación política. O
sea, se ha llegado a decir de que la participación de las mujeres es política. O sea, yo vengo de participación política. Antes de estar en un movimiento feminista o de mujeres, yo vengo de partido. Yo soy de partido, ¿ya? Y soy de partido que llegué a ser incluso directivo nacional del Movimiento Renovador Sandinista con Dora María Telle. Entonces yo vengo de partido y eso he sido poca parte de los movimientos feministas, porque igual teníamos problemas con las asambleas, como lo contaban, porque era subordinada al partido y nosotros éramos más rebeldes como jóvenes, mejor quisiera ser más libres y estar dentro de una organización de mujeres que lo obedece a los hombres, ¿ya? Entonces, mi historia es más política en ese sentido, pero siempre vinculada con mujeres del movimiento feminista, que hemos hecho muchísimas cosas y en ese sentido nos juntamos para reivindicar la ley y los derechos de las mujeres. Lo que pasa es que con el pacto Ortega y Alemán, que tiene su origen en tratar de zafarse y poder quedar impune con la acusación de Soy la América, ese pacto se vuelve más fuerte. Y ese pacto viene a desmontar todo lo que es la estructura política, y el Estado de Derecho de Nicaragua significaba que Daniel Ortega iba a quedar protegido en ese sentido. Y realmente que lo logró, porque el pacto cruzaba por eso, porque la denuncia y todo el proceso de Soy la América quedara así como ha quedado, ¿verdad? Y entonces el Daniel Ortega o la cúpula del Frente Sandinista junto con la Rosario Murillo fueron creando el sistema de tal manera que fueron desmontando todo el Estado, y entre estos desmontaron lo que era la ley del aborto terapéutico. Nosotros teníamos una ley, el aborto terapéutico en Nicaragua era prohibido, pero tenía sus causales, ¿vale? Entonces, en 2000, cuando Daniel Ortega va para candidato con la convergencia, 2006, él hizo un pacto con la iglesia para derogar la ley del aborto terapéutico. Y en ese sentido, todas las organizaciones de mujeres en Nicaragua pues cerramos fila para derogar y tratar de frenar ese proceso, que fue realmente imposible frenarlo. Al final, la ley está en Nicaragua, está prohibido el aborto, las mujeres se mueren, las mujeres con un embarazo ectópico, las mujeres que han sido violadas. Hay casos increíblemente dolorosos de cómo las mujeres están siendo víctimas por esa ley que ha traído consecuencias muy graves, y entonces eso se refleja en el movimiento de mujeres. Ese es un hecho importante, cómo se deroga, cómo se prohíbe el aborto y cómo viene a ser una ley en contra de los derechos de las mujeres. Y así pues otras leyes. Igual tuve la oportunidad de participar en el Consejo Consultivo para la creación de la ley 779, que es la ley integral contra las mujeres, ¿verdad? Perdón, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que fue en el 2012. Y en el 2013, Daniel Ortega lo que hace es crear una figura que se llama la mediación. ¿Por qué se crea la mediación? La mediación para justificar al culpable y victimizar a la víctima, pues, o sea, culpabilizarla. Las feministas decimos que existe una cosa que se llama el continuum de la violencia. La violencia comienza en los hogares y pasa al ámbito comunitario y pasa al ámbito de lo público. Y el caso de Soy la América lo muestra muy bien, ¿no? La familia Ortega Murillo, con todos sus hijos e hijas, son un ejemplo paradigmático de la familia nicaragüense, donde imperan relaciones desiguales, relaciones violentas, relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, sobre las niñas y los niños. Familias muy cerradas, donde lo que ocurre ahí dentro se queda ahí dentro, aunque lo sepa toda la comunidad, y donde impera la impunidad. Es dramático comprobar cómo ha quedado impune todo el caso de Soy la América. Y al mismo tiempo es un ejemplo de la impunidad que impera en Nicaragua.
y no solo frente a la violencia sexual, no solo frente a los feminicidios, sino también en términos de otros derechos humanos, derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos civiles, derechos políticos desde hace año y medio. Es todo un continuum de violencia donde es muy difícil compartimentar las violencias y compartimentar los derechos violados. Es todo un continuum y uno de los datos que se están conociendo últimamente es la vinculación tan grande que hay entre los embarazos de niñas y de adolescentes. Nicaragua es el segundo país con más alta tasa de embarazos infantiles y adolescentes, el primero es El Salvador, y cómo esa realidad, que es escalofriante, porque hablamos de miles de niñas entre 10, 12, 14, 16 años que se embarazan, quedan embarazadas, tienen obviamente prohibido la interrupción del embarazo, así que se convierten en madres niñas. Es muy increíble cómo esa realidad ha permanecido oculta, ha permanecido tapada, porque destaparla implica hablar de quiénes han embarazado a esas niñas. Y las han embarazado sus padres, sus padrastros, sus tíos, sus primos, sus hermanos mayores, sus vecinos. Y la mayor parte de esos embarazos son producto de violaciones, son producto de relaciones no consentidas, son delitos. Debieran estar presos esos hombres y no lo están. Y son auténticos delincuentes cuando embarazan a niñas menores de edad, que no dan consentimiento, etc. Y esa es una realidad que está tapada y sus perpetradores están impunes. Y cuando lo planteas, cuando se habla en talleres, en reuniones con las mujeres, un poco la idea que queda flotando es, pues si Daniel lo hizo y no le pasó nada, ¿por qué? ¿Por qué nos va a pasar? ¿Por qué le va a pasar algo a mi marido? ¿Por qué le va a pasar algo a mi padre? ¿Por qué le va a pasar algo a mi tío? ¿No? Entonces, en ese sentido, Daniel Ortega, con su comportamiento violador, pedófilo, sienta un ejemplo y un modelo para los hombres en Nicaragua que es tremendo, O sea, es un delito de lesa humanidad contra las mujeres y va más allá de las implicaciones concretas para Soyamérica, sus hijos, va mucho más allá. El daño que el comportamiento de ese presidente pedófilo y violador ha hecho a la causa de la libertad de las mujeres y a los derechos de las mujeres, ¿no? Leonor, tú que has estado con Soyamérica, que has compartido con ella pues, para grabar este documental, imagino que habéis creado pues, vínculos, ¿no?, de confianza que han permitido que esto fuera una realidad. No sé si ves, si ella ve también, si habéis hablado de que esos patrones que se siguen en su caso personal, como metáfora de lo que pasa con las mujeres en Nicaragua y en el mundo, se repite, ¿no?, esa pues, ley del silencio, esa culpabilización de la víctima, de que si habla, la culpa es de ella, de lo que pasa a continuación. No sé si le ves relación con la represión que está habiendo últimamente en Nicaragua y también con lo mismo, ¿no? Esa culpabilización de la gente que simplemente sale a protestar, que sale a expresar, ¿no?, a hacer uso de su libertad de expresión. Sí, Soyamérica dijo la otra vez en un periódico una frase que me gustó mucho. Dice que ella siente que hoy en Nicaragua se están aplicando todas como las estrategias y las tácticas de represión que se le aplicaron a ella. Me llamó muchísimo la atención porque creo que en el film esta constante comparación de lo privado y lo público va buscando también eso, ¿no? Como dónde se origina la semilla del autoritarismo o cómo los autoritarismos privados y públicos se ayudan a sí mismos a perseverar y cómo además
no puede haber una diferenciación o división entre la calidad moral de un individuo y su capacidad democrática como un político o como una figura pública, que esas cosas están conectadas y no pueden disociarse, porque creo que es muy común en Nicaragua pensar hasta que Daniel Ortega puede ser un violador pero un presidente democrático. Creo que hay gente que lo considera, que puede considerar esa disociación. Pero bueno, en Sudamérica dijo eso y realmente vos lo pensás y es así, o sea, pensando en todos los patrones que se repiten. Uno, que se le dice a Sudamérica, a Daniel Ortega, esto es tu culpa porque vos me provocaste. Que se les dice a los nicaragüenses después de la crisis hoy en día, es que ustedes nos provocaron a nosotros, ustedes fueron los que no aceptaron las cosas como son, ustedes fueron los que protestaron, nosotros solo nos estamos defendiendo. En el caso de Sudamérica también, lo primero que hace Daniel Ortega para poder perpetuar ese abuso sexual es buscar una complicidad, es decir, volver a la víctima culpable, co-culpable de esto, hacerla sentir culpable y volver a los familiares cómplices, porque solo en esa forma, solo compartiendo esa mentira y esa culpabilidad, puedes mantener el abuso sexual por más tiempo. Y yo creo que eso ha sido también un patrón de conducta de cómo, por ejemplo, esta familia se ha ido comiendo el Frente Sandinista y a los militantes del Frente Sandinista, y ahora todos comparten la culpa y son responsables de los crímenes de lesa humanidad cuando se les obliga y se les presiona a hacer una serie de cosas que hasta tal vez moralmente ellos no quisieran. Entonces ahora los sancionados no es solo Daniel Ortega y Rosario Murillo, es una lista muy grande de personas que van a morir defendiendo este sistema para defender sus propias vidas, porque ahora toda la responsabilidad la comparten. Y hace un número de cosas, ¿no? Creo que el silencio es otro factor común, o sea, se le dice a la víctima, no hables en nombre de la unidad familiar, porque si hablas, pues esta familia se rompe, que es lo que se nos dice a los nicaragüenses constantemente y los que estamos protestando por la reivindicación de los derechos humanos. Ya pasó, o sea, dejemos de estar protestando por esto, el país necesita salir adelante, la estabilidad económica, la normalidad, volvamos a eso. Y yo creo que pues ahí puedes ver una serie de patrones de que realmente el abuso sexual es una expresión de abuso de poder, que los autoritarismos funcionan bastante de forma similar en ese ámbito privado y en ese ámbito público, y por lo tanto no puede jamás disociarse ni separarse la calidad moral de un individuo de su capacidad de ser un servidor público que sea capaz de ser democrático y respetuoso de los derechos humanos. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas, ¿vale? Para que seáis vosotros y vosotras los que ¿puedes dar el micrófono, por favor? Los que directamente pues también participéis, podéis preguntarles a ellas y bueno, pues estamos abiertos a el primer valiente. Ahí está. Bueno, se me va a pasar a hablar en público, ¿no? Yo tengo dos curiosidades y dos preguntas. La curiosidad es, ella es profesora de universidad, más o menos por lo que vi, puede ser. Sí, sí. Y en ningún momento se dice que están sus hijos mayores, ¿no? Bueno, no me hago cuenta. O sea, que en ningún momento ha dicho dónde están sus hijos mayores, ¿no? Igual no lo dice, pues no me hago cuenta. Claro. Sí, en algún momento ella dice que Carolina está estudiando una maestría y que él está estudiando para ser técnico de fútbol en España. Ah, sí. Sí lo menciona, es una línea, pero sí sus hijos mayores están estudiando, bueno, no, ya se graduaron, porque eso en ese momento que estamos filmando, pero ya se graduaron. Uno de sus hijos mayores, Alejandro, Alex, es técnico en fútbol, y su hija es una maestría en estudios de género, y ven los dos fuera. Alejandro vive en España y Carolina vive en Miami. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿tú crees que ha tenido repercusión este documental en Nicaragua? O sea, quiero decir, el 70% de mis amistades son
nicaragüenses en Facebook, me la quedé un montón. Y en ningún momento me he dado cuenta, de hecho me he dado cuenta justo hoy de este documental porque me iba a tomar una cerveza en la facultad. O sea, quiero decir, ¿tú crees que ha tenido mucha repercusión nacionalmente en el entorno? Nosotros no hemos presentado el documental en Nicaragua porque no hay condiciones de seguridad para presentarlo, o sea, hemos tratado de hablar con los... hemos hablado con los cines, con organizaciones y todos nos dicen lo mismo, nos encantaría presentar la película, pero hay un gran peligro de que nos cierren o nos creen serios problemas si nosotros la presentamos. Pero el tráiler, las entrevistas, la cobertura mediática que ha recibido el documental, la expectativa en Nicaragua en realidad es bastante grande. En una semana teníamos una cantidad increíble de respuestas, de vistas, de cobertura mediática. Digamos, el documental ha generado mucha expectativa, pero no se lo hemos podido enseñar a los nicaragüenses. Esperamos que una vez terminemos las giras de festivales podamos poner una plataforma online. El impacto, pues yo creo que el impacto está, cada vez que lo vemos, lo presentamos, lo utilizamos una herramienta de discusión y es una herramienta más. O sea, el documental no va a ser una revolución por sí mismo. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar más? Bueno, buenas noches. Más que una pregunta o comentario, soy Gabriel, exiliado nicaragüense, hace un año estoy acá. Igual felicitar a Leonor porque de alguna u otra manera me sentí identificado, aunque no he sido sobreviviente ni víctima de abuso sexual, pero sí exiliado. Entonces, como el abuso de poder hoy en día en el Ortega, tanto para los periodistas nicaragüenses, para todas las personas que nos unimos a la lucha en abril del 2018, nos obligó a exiliarnos y cómo lograste, Leonor, esa conexión. El documental es una conexión entre el abuso de poder sexual que tenía Daniel Ortega en ese tiempo con su hija y ahora el abuso de poder político que tiene con nosotros los exiliados. Entonces, más que todo una felicitación porque lo has hecho muy bien. Solo es una pincelada de lo que es capaz de hacer Daniel Ortega. Daniel Ortega ahorita, desde ayer tiene secuestrado a un sacerdote con 10 madres en una iglesia de una ciudad de Masaya, donde no pueden salir, les cortó el agua, les cortó la luz, y ellos están ahorita sobreviviendo allí, estaban en huelga de hambre porque sus hijos son presos políticos, están exigiendo su liberación, y las personas que ayer estaban dejando agua a estas mujeres, o están desaparecidas hoy, secuestradas por la policía y por paramilitares. Entonces, esto solo es una pincelada para que sepan lo que es capaz de hacer Daniel Ortega. 80.000 personas en el exilio, en España habemos 44 periodistas exiliados y la lista sigue aumentando. Entonces, más que todo una felicitación por atreverte a decirlo y ojalá un día o pronto Nicaragua sea libre y lo podamos ver desde allá en las plataformas de ella. Gracias. Sí, muchísimas gracias por el comentario. Y había una pregunta ahí que tenía que ver con la conexión entre lo privado y lo público, ¿era? Yo creo que la historia, o sea, eso es algo que yo siempre he tenido como súper consciente, siempre he visto como el abuso sexual como una expresión de abuso de poder, que cualquier denuncia, desafío a un secreto de abuso sexual en una familia o en cualquier entorno desafía las relaciones de poder, por tanto es muy político en toda su esfera. Pero creo que hay una frase que dice Soy la América en la peli que a mí me gustó mucho porque yo decía, es que ella está llena de sabiduría y como en ella se une la familia, pero al mismo tiempo el Estado. Y esas dos cosas se confunden. Como un ejemplo muy extremo de esta combinación, pero ella dice, cuando el padrastro es un abusador sexual, en los límites de ese padrastro están en la familia, su poder está ahí. Pero cuando el padrastro es el presidente de Nicaragua, los límites de lo que él puede ser se extienden a todo un país, ¿verdad? Un presidente autoritario. Y habla pues de que no solo tenía que sufrir abuso en su casa, sino que si iba al colegio, si se tenía reuniones de la juventud sandinista, todo, ahí llegaban los guardas de seguridad a buscarla. Él tenía un control constante
del cuerpo. Y yo creo que, pues, es muy obvio esa metáfora con lo que pasa hoy en Nicaragua, ¿no? O sea, literalmente Daniel Ortega tiene control sobre los cuerpos y la capacidad de desplazamiento de los nicaragüenses. O sea, no podemos usar las calles, no podemos protestar, nos meten en las cárceles. O sea, nuestros cuerpos son de dominio privado a raíz de su autoritarismo, a través del Estado. Hola, bueno, en primer lugar, felicidades por el documental, porque me parece que es una forma muy clara de representar un problema que en Nicaragua pues afecta mucho a vosotras en general, a vuestra independencia y a vuestra libertad, pero es algo bastante extendido que muchas veces se esconde en los medios y de todo. Y es una pregunta más a tipo personal hacia vosotras, porque ¿cómo se siente el hecho de ser expulsado de tu propio país por defender unas ideas que no comparten algunos? O sea, me parece algo como muy duro y como algo muy de la guerra. No sé, me parece irreal que pueda existir algo así, me da angustia pensando. Es muy difícil la situación cuando te obliga a salir, a dejar el país. O sea, cuando tenés tu libertad de movilizarte, tu libertad para poder expresarte y poder accionar, cuando no se te permite, cuando sos expulsado de tu trabajo por razones políticas, cuando se te cierran las puertas de un hospital de tu ciudad y te dicen que no puedes entrar y los CPF te persiguen porque la Aymara tiene prohibido entrar a este hospital, no entra a la Universidad de León y te lo dice una amiga, no puedes venir Aymara porque el criterio político dice que no entres a la universidad porque me vas a crear problemas o no vas a crear problemas, porque sos una perseguida política, porque sos una persona que está constantemente denunciando las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, porque estamos tocando el tema de los fraudes, que ustedes que han estado ahí lo saben. En León, yo soy de León, y en León pues nosotras denunciamos la corrupción de la alcaldía de León, y eso también te pasa factura, ¿no? Fui 12 años médico laboral en la alcaldía de Managua, y cuando llegó Alexis pues tuvo que salir obligada. Igual por eso, y se te van cerrando y cerrando todos los espacios, pero más como esa persona, porque como venían de ellos, entonces te dicen como que tenés sarna, como que tenés algo, y hay gente hasta de tu familia, porque te dicen no te me acerques porque me estás creando problemas, y se te van cerrando cada vez los espacios, y los pocos, yo les comentaba a ella, el último trabajo que yo hice como consultora fue Danida, pero Danida, o sea, Dinamarca, la embajada de Dinamarca tuvo que salir porque Dinamarca, la Unión Europea, entró en problemas con el gobierno de Daniel Ortega y se cortaron los fondos, y entonces como quedábamos todos los que estábamos trabajando en ese momento en esos proyectos, por decirle una cosa, ¿no? Pero seguís avanzando en tu derecho civil y en tu manifestación con tu libertad, que siempre está presionada bajo la coacción y la amenaza. Si tomar la decisión, de pronto una oportunidad que te saca, que si estás entre si te salís o no te salís. Hace 4 años me vine yo, o sea, pues vine aquí por una casualidad y decidí, y todavía aquí hay personas que saben que a los 6 meses pensaba si me quedaba o no me quedaba, si me regresaba o no, porque tenés eso en tu conciencia, si huiste de algo y no estás desde aquí y allá, ¿me entienden? Entonces es difícil, y vivir aquí donde no tienes familia, donde hay quizás amistades que no son ya igual, o sea, es muy difícil realmente la condición de exiliada, y tiene que ver con eso, pues como decían aquí, el sistema de control que tiene el poder autoritario de una dictadura, que en el 2008 ya se las habíamos visto las orejas a ese lobo, y seguíamos denunciándolo las organizaciones de la sociedad civil o las que estábamos ahí y que éramos amenazados, porque ya en ese entonces nos decían que nos quemaban la casa, nos ponían pinta. Me acuerdo que el 20 de abril del año pasado, aquí en la Plaza España, cuando despuésito de esto me encontré a Berta, una chavala del grupo feminista que llegó al movimiento, la conocía en León, mire, y me abrazó fuerte, y a mí me dio temblor cuando las lágrimas en los ojitos de Berta, que lloraba, y me decía, Mara, si tuvieras en Nicaragua ya te hubieran quemado la casa, porque esa amenaza ya estaba con todas
las defensoras. ¿Y saben por qué? Porque nosotras teníamos una cosa y un lema que se hizo viral desde entonces, que se decía: nos tienen miedo porque no les tenemos miedo. Y eso es porque nos enfrentamos a ese poder y a ese control, a esa autoridad que viene del patriarcado y que viene con fuerza. Pero los movimientos de mujeres y en Nicaragua en general nos hemos enfrentado a eso. Y como decía una parte soy la médica que me gustó mucho cuando ella dice: hay que lo de la verdad, por decir la verdad, o sentir que estás haciendo lo justo, y la verdad te va a costar, tiene sus costos, ¿no? Y hay otra cosa al final que ella también lo dice, son tres cosas como: no voy a dejar de hacerlo, y voy a seguir allá o aquí, y lo voy a seguir haciendo. Y seguimos en la lucha cuando vos estás comprometida con una causa social de justicia, de libertad, que es lo que estamos ahora haciendo nosotros por la gente, como lo decía el compañero, porque la vulnerabilidad, sobre todo de las mujeres en Nicaragua ahorita, es mayor ese abuso de control y de poder, porque además, y no solamente de otros sectores, ¿no? Es difícil ser exiliada y es difícil cuando se tiene compromiso y poder estar en otro lugar, y ustedes lo saben porque aquí hay muchos como yo. Para mí, no vivir en el país es una cosa totalmente surreal. O sea, me parece que eso pasa en las películas, pero que jamás iba a tener que lidiar con eso. O sea, todavía hay momentos en que ¿dónde estoy aquí? Pero para ser sincera, todo lo que yo diga está en un gran paréntesis, de que yo tengo unos grandes privilegios, porque tengo educación, porque tengo trabajo. Entonces yo no vivo el exilio como lo vive decenas de miles de nicaragüenses que están pasando problemas económicos sumamente serios, que los he filmado en otros trabajos, que tienen serios problemas para comer más de una vez en el día, que no tienen casa, que viven 12 personas en un cuarto. Entonces hay una situación de emergencia humanitaria terrible en el que están pasando muchísimas personas exiliadas. Hay muchos aspectos que puedo hablar sobre este tema. Uno de ellos es la contradicción de sentimientos, ¿no? Porque yo, en mi metro cuadrado que me toca, tomo la decisión de, dadas estas circunstancias, o yo me quedo en Nicaragua en silencio, y no solo sobre esta película, porque esta película es parte de 300.000 cosas que hago. Es como dejar de ser periodista o feminista, eso es lo que hacemos, ¿no? O salir. Y ese metro cuadrado siempre siento como que yo lo decidí, ya sabes, yo decidí que yo prefiero salir y seguir haciendo esto a quedarme. Pero para mí lo más surreal de todo es cuando pues salimos, porque tengo que sacar esta película, y me salgo de forma preventiva a Costa Rica, salgo con mi esposo y vamos a Costa Rica, donde está, soy la América, vivo cerca de su casa, por cierto, donde están tantos nicaragüenses en el exilio, y donde cerca donde vivíamos nosotros, donde mi esposo nació en el exilio, porque su mamá estaba yendo de Somoza, entonces nació en el exilio. Y ahorita le dieron la nacionalidad en 2 semanas porque nació ahí. Entonces, esta cosa de repetir el tiempo, ¿no? Para nuestros padres creo que ha sido extremadamente difícil. Mi mamá también se fue al exilio en Panamá yendo de Somoza. Esta cosa increíblemente surreal de ver a los hijos, a nuestra generación, lidiando con esto. Y entonces siempre mi pregunta es: ¿cómo rompemos ese ciclo? ¿Cómo rompemos ese loop del tiempo? Y mucho creo que tiene que ver, también hay silencio ahí, no solo del abuso sexual, de la violencia en general, de que tenemos que compartir las historias que han pasado en nuestro país para poder aprender de ellas. Bueno, esto ya está llegando un poco al fin, porque nos acercamos a la hora en la que nos van a echar, básicamente. Yo me quedaría aquí un día entero. Con el tema de la violencia sexual, queremos hacer mucho hincapié y queremos que todos y todas os vayáis de aquí con la idea de que es algo que es tan grande y que afecta no solamente a una persona emblemática o a un país, sino que es algo global, que todos y todas tenemos que hacer algo y que nuestro silencio es cómplice, ¿no? Entonces, hemos identificado como 6 obstáculos que impiden que se haga justicia y reparación a las víctimas. Y me gustaría que se reflexionara sobre ello.
Primero, la invisibilización del problema. Es un problema enorme que los datos no representan la realidad, ¿no? Pues precisamente por lo que hablábamos. Muchas mujeres no se animan a denunciar por todo lo que conlleva la denuncia o hablar, el estigma, el que te van a señalar, el que al final vas a ser tú la culpable de las consecuencias que te pueda tener. Y nosotros y nosotras calculamos que la violencia sexual podría afectar a 1 de cada 2 mujeres. O sea que es algo increíblemente grande, ¿no? Y muy importante. En España, por ejemplo, llevamos 30 años sin políticas públicas, sin campañas que expliquen a las mujeres cómo denunciar. La mayoría de las mujeres no saben qué pasos hay que dar cuando una es víctima y superviviente de violencia sexual. Los y las especialistas que atienden en ese primer momento a las víctimas, en el hospital, en los juzgados, en la policía, no tienen formación de cómo se tienen que dirigir, no tienen perspectiva de género y directamente se deja a la buena voluntad o al buen hacer que tenga cada persona individualmente ese trato adecuado con la víctima, algo que, bueno, desde el Estado, ¿no?, desde los gobiernos que tienen que proteger los derechos humanos, se tendría que dar esa formación para que las personas se sientan cómodas y que no haya una revictimización, ¿no?, que encima de que me ha pasado esto, ahora tenga que pasarlo mal, me tenga que sentir cuestionada, etcétera. En la mayoría de los casos no se denuncia por miedo, ¿no?, y así ha salido reflejado en el informe, en la investigación que se ha hecho a este respecto. Además, en el caso de España, cada comunidad autónoma tiene un protocolo diferente, entonces unos los tienen mejor, otros los tienen peor, con más perspectiva de género, con más sensibilidad o con menos. Entonces, depende de dónde te ocurra el abuso, hay una desigualdad tremenda en algo que debería ser de Estado. Y que la mayoría de las víctimas dicen que el proceso judicial les ha parecido traumático, es decir, que han sufrido por denunciar cuando esto debería ser una reparación, ¿no?, que debería ser todo lo contrario, que se haga justicia. Pues al final, si esa justicia sirve para que te traumatices más aún, pues no está funcionando bien, algo tenemos que hacer. Entonces, todo esto está pasando a nuestro alrededor y todos y todas podemos hacer algo, ¿vale? Podemos, pues eso, intentar cambiar el mundo en la medida de lo que cada una pueda, pero sí que se puede. O sea, si alguien piensa que no se puede hacer nada, está equivocado. Nosotras tenemos hojas de firmas, que algunos nos habéis firmado. Ahí, cuando sales del cine, hay una mesita y hay hojas de firmas. Son firmas que se están recogiendo a nivel de toda España para hacer que cambien las leyes en nuestro país a favor de un mejor trato a las víctimas de violencia sexual, de sus diferentes tipos de delitos de violencia sexual, y que, por lo tanto, todos, por ejemplo, hoy tenemos esa posibilidad de hacer un poquito de presión, ¿vale? Por ejemplo, por decir algo rápido, en nuestro Código Penal no se recoge que el consentimiento sea lo más importante para definir si algo es o no es violencia sexual, ¿no? En los juicios se abre un largo debate sobre cómo reaccionó la víctima, sobre si se sintió coaccionada, si hubo violencia, teniendo en cuenta que discutir si hubo violencia en una violación ya es un poco tener un concepto un poco vago de la violencia, ¿no? Que tenemos que resignificar. ¿Cómo no va a haber violencia en una violación si el concepto en sí es violencia, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos en nuestro propio país, en nuestra casa, y no nos hace falta tampoco irnos muy lejos para ver que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. También tenemos una ley de violencia de género que no incluye todas las violencias que ocurren fuera de la pareja o la expareja, ¿no? Pues también nos ocurren cosas fuera de la pareja y expareja por ser mujeres, por motivo de género. Entonces, todo esto es lo que tenemos que cambiar. Y depende de nosotros y nosotras que podamos presionar a esa gente que hace las leyes, ¿no?, que son los políticos y las políticas, y que, bueno, desde aquí pues os animo a que pues, nos firméis, podéis meteros en la página noconsiento.org, podáis participar con diferentes actores de la sociedad civil. Amnistía Internacional solamente es uno de ellos, no os voy a hacer demasiada publicidad, ya vale, pero sí que todos y todas podemos hacer algo, eso que me gustaría que sembrar una semillita
para que pues eso, pudiéramos salir con esta idea de Cineforo. Así que muchísimas gracias por haber venido. Leonor ha venido por la mañana, se va ahora mismo corriendo, o sea que ha hecho un esfuerzo tremendo. Lo mismo las otras dos compañeras, Clara y Mara, muchísimas gracias, es un placer escucharos y todo lo que habéis luchado ha sido de verdad increíble y os agradecemos, yo como mujer os agradezco todo lo que habéis hecho. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y sobre todo que se corra la voz y que todos y todas podemos hacer mucho.